Hola, estamos con una de las figuras de Guaraní, Antonio Franco, Sebastián Silva. ¿Qué impresiones nos podés dar de este partido? No, la verdad que pasamos muchísimas cosas en este trayecto. Siempre dimos la cara, siempre dimos el pecho. Y bueno, creo que hoy morimos de pie. Hoy morimos de pie porque la gente reconoce, la gente sabe todo lo que dejamos para representar esta camiseta y la verdad que muy triste. Triste porque es una pena, ¿no? Creo que teníamos un gran equipo, pero bueno, siempre nos tocó arrancar menos 10 y así todo hicimos todo lo que pudimos. Bien, nosotros venimos siguiendo todos los encuentros guaraní, hicieron una muy buena campaña, incluso el partido anterior no lo merecían perder, incluso hoy dominaron todo el primer tiempo, situaciones claras de gol, brillante la actuación del arquero rival, y si ustedes hubiesen afinado la puntería, se iban fácil 2 o 3-1 finalizado el primer tiempo. ¿Cómo nos podés explicar eso? ¿Qué pasó? ¿Hubo cuestión de suerte, de concentración? Porque la verdad que jugaron muy bien el partido. O sea, el resultado fue un tanto mentiroso. No, ¿qué te puedo decir? Es fútbol, ¿no? Es fútbol. A veces vos podés dar todo y no te salen las cosas. A veces el rival va y concreta un gol y te descoloca. Creo que pasó acá, ¿no? Creo que estábamos muy bien. Vino un gol de arriba para ellos. No. Es así, como te dije, arrancamos menos 10 y bueno, tratamos de hacer siempre lo que pudimos. Creo que, como te dije, pasaron muchísimas cosas en el medio y así todos salimos a jugar siempre, ¿no? Muy bien, Sebastián Silva, muchísimas gracias por esta nota. Te deseamos lo mejor y adelante, que el fútbol da revancha. No, sí, tal cual, hay que seguir nomás. Y nada, agradecer siempre a la gente incondicional que nos apoyó y bueno, gracias. Dale, gracias. Dale, amigo.